9:04. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes. El saludo también para toda la gente que se va sumando. Gente que se va sumando. Ojo que hay gente que ya está en vísperas de feriado. Sí. En vísperas de asueto. Asueto en la función pública van a tener libre jueves y viernes. Retornan el lunes a trabajar. ¿Quién como ustedes, señores y señoras? Qué gusto, ¿verdad? Sí. Que sea para todos, decimos en estos casos, en todo, a lo mejor, ¿verdad? A nosotros igual nunca nos toca. Claro. Pero bueno, hay decreto presidencial de asueto para mañana, sí. Poder judicial hasta las 10 de la mañana, pero la función pública en general ya no trabaja el día de mañana. Sí, así que tienen libre, el sector privado sí se sigue moviendo con total normalidad en esta previa a lo que va a ser la festividad del 8 de diciembre. Cosa que hoy se sentía ya en el tránsito a la tardecita, gente que ya está yendo, ponerle a Cacupé o al interior del país. Ah, y sí. ¿Tiene feriado largo? Sí, si tienes jueves, viernes, sábado, domingo, más vale. Justo que no es mala idea por el tema también un poco, más allá de la fe, el tema de promocionar un poco también la salida de la gente de Asunción. El turismo interno. Así mismo, pero bueno, vamos a hablar de eso porque hoy el tema central estuvo en el Senado, hablamos mucho de este proyecto de ley y queremos hablar un poco del desenlace también porque finalmente se quedó sin quórum en la sesión cuando estaban discutiendo el proyecto. Después de varios intentos, Diego, hay que decir, de intentar postergar el proyecto. Porque decían, no, y una mayoría importante no iba por el rechazo de este proyecto que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, sino más bien iba por la postergación porque decían, hay que explicar bien cuáles son los puntos, aquellos sobre los que se tienen dudas, hay que escuchar a los sectores que no están de acuerdo con algunos articulados también de este proyecto, y para eso decían algunos senadores de la oposición que intentaron en varias ocasiones postergar esto, ese era el camino. Ahora, lo que pasó todavía falta aclarar en algún punto, me parece. No sé, Fernando, si vos tenés clara la película, porque me da la sensación como que aprovecharon un momento en que los colorados estaban saliendo de la sala y se levantaron repentinamente dejando sin quórum. Los de la oposición también. Lo que quiero decir es que los oficialistas no tenían en sus planes esto. Claro. Ellos querían continuar. Pero fíjate vos, Diego, que desde la mañana y hasta la primera parte de la siesta había como que todavía una negociación que iba rondando en torno a los números. Porque si uno mira las grabaciones de los dos primeros intentos de postergar el tema, no tenían tampoco los votos para aprobar. ¿Cuántos son los de la bancada colorada en total? Ay, son 20, más de 23 son. 20, sí, 20, creo que 23. Justito, digamos. Pero no. Pero había una cuestión, no, son un poco menos de 23 porque están también los aliados de... los que votan habitualmente con ellos. Claro, los colorados disidentes que en este caso no apoyaban, en otros proyectos sí suelen acompañar al oficialismo, pero en este no. A mí dijeron que hoy estaba como para continuar, que en un momento dado, entre uno que se fue al baño y el otro que salió un ratito, se dieron cuenta los opositores y mientras que hablaba Katia, se levantaron y se fueron. Y esto también generó un momento bastante particular en la Cámara. El conteo. El conteo. De Basilio Bachi Núñez. Quería que se vote, Bachi. Vamos a ver. Sí, 23 senadores presentes. Ustedes se retiran, por favor, no quisieron escuchar. Presidente, ahí se retiran los que nos quieren escuchar, los que no quieren escuchar al pueblo, ahí se retiran. Quedan 22, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que estaría quedando... Los que nunca quisieron... Presidente, perdón, senador, la palabra, colega. Sí, señor senador, se rompió el quórum. 22 senadores. Vamos a votar, presidente, vamos a votar. No, vamos a votar. 21 senadores. Y corroborar, presidente, control de quórum. No se levantó. Se corrobora el quórum. Vamos a corroborar el quórum. ¿Está por ahí nadie? Bueno, en este momento se va a corroborar. 20 senadores en sala. No se puede. Según el registro. Todo está prendido, todo está prendido. Ya no funciona el sistema electrónico al no tener quórum. Se levanta la sesión. Bueno. O sea, da la sensación que el senador Núñez le insta al presidente del Senado que igual se vote. Pese a no tener quórum. El sistema cancela, dijo, o bloquea, dijo. Claro. Para evitar justamente que se den ese tipo de artimañas. Porque ya pasó. Muchísimo. Muchísimo, donde se tenía dudas entre que faltaba uno, no, si estaba uno, con uno ya se completaban los 23, que son los senadores en total que tienen que estar presentes como mínimo para poder continuar la sesión, y eran apenas 20.
Ayer, mientras que discutíamos nosotros acá en piso este proyecto de ley, ya aparecía un tuit del ministro de Economía, donde hablaba de modificaciones al proyecto. Hoy contaban senadores y senadoras que hasta la noche recibieron mensajes incluso por WhatsApp de las modificaciones que iban a hacer. Y esto también molestó, que no se tenga al momento de la sesión la versión final y completa del proyecto de ley. En una discusión que se fue por muchos lugares, entre ellos puntos más polémicos de los que ya veníamos hablando. Sí, y sumado a eso nada más, hasta hoy a las 6 de la mañana algunos seguían recibiendo las modificaciones. Que no es lo que corresponde. Que es muy poco serio por sobre Totalmente. todo, porque ni 24 horas antes les envían las modificaciones, o sea, es un proyecto tan delicado y que define un poco cuál va a ser el ente contralor de todas las cajas que hay en nuestro país, que no se puede tratar así a las apuradas, recibiendo a las 6 de la mañana las modificaciones cuando que a las 10:30 inicia la sesión. Muy poco serio. Y acá sí. me pasan también, me envían, gracias a la persona que envía esta acotación, que hace un poco un recuento. Lo de dejar sin quórum fue algo que tuvo distintos momentos. Uno, se intentó pues postergar. Sí. En una primera ocasión por parte de Esperanza. Se votó, no hubo los votos. La segunda intención fue de Orlando Penner, que le insistía a los colorados, vamos a postergar por lo menos por 8 días, ya que no quieren por 15. La tercera fue la senadora Blanca Ovelar, sí. que pidió la postergación, perdió esa moción y se retiró. Una semana. Claro. Y se retiró Blanca Ovelar. Una de las primeras en salir. Se desbalancea ya un poco. Ahí se desbalancea. También se fueron retirando Sergio Rojas, liberal, y Norma Aquino, ex Cruzada Nacional, que también desde hace días decía que no estaba a favor de votar así. Gustavo Leite. Gustavo Leite, Patrick Kemper, Pipo Díaz Verón y Edgar López fueron algunas ausencias ya con previo aviso. Ellos no estaban luego en la sesión, desde un inicio. Esas eran ausencias, ya no estaban, de hecho. Esas eran ausencias claves que desde esta mañana ya no estaban participando, ni desde el inicio, no estuvieron luego ellos. Algunos de viaje probablemente, ¿verdad? Claro. Y a último momento, después del video proyectado de la movilización, se retiraron Petengil, Retamoso, Cachito Salomón. Y ahí quedan sin quórum. Y algunos dicen que Afara también se levantó. Y después de eso se levanta el bloque de los 12 de la oposición. Y ahí es que ya no hay ni 20, creo que al final quedan en 20, sí, que serían los más fieles a este proyecto. También creo que es importante decir, en medio de estos movimientos también, lo que fue la gente hoy presente ahí. Sí. Algunos sindicatos fuertes, como el tema de Citrande, también de algunos gremios de la educación, y mucha ciudadanía también que estuvo en un marco, creo yo, bastante interesante en cuanto a la convocatoria. Sí, que muchos de ellos resistieron, otros se fueron retirando de a poco con el correr de las horas porque este tratamiento fue bastante extenso. También tenemos la lista final de los que sí participaron. Sí. Vamos a repasar en un momento nada más, pero antes vamos a escuchar lo que decía la senadora Yolanda Paredes. Este proyecto de modificación realmente no modifica nada. Ahí lo más peligroso es el artículo 43 que ellos no tocan. Ellos hacen mención a que derogan la ley del año 1950 y también la ley del año 92, donde dice que el IPS no puede prestar dinero al Estado. Hay una prohibición expresa. En este proyecto de ley se deroga y Fernández Valdovinos a propósito no transcribió justamente ese párrafo donde dice que el IPS tiene prohibido prestar dinero al Estado. Entonces yo veo mala fe, sobre todo porque quisieron embaucarle a senadores que están acá adentro, que no son abogados y no pueden interpretar una derogación. Se habló supuestamente de una derogación de segundo párrafo que no existe, en cambio existen 4 incisos dentro de esa ley. Pero es un debate netamente jurídico. Lo que quiso Fernández Valdovinos es embaucarle a los senadores que no tienen preparación jurídica. Entonces acá hay mala fe de parte de ellos. Hay que rechazar y reescribir totalmente, pero a nivel de consenso con todas las clases, políticas y sociales. Bueno, Yolanda, que ya durante la sesión dio a conocer algunos puntos y una mirada jurídica también sobre este tema. Sí, es bastante extensa la sesión ahora. Un veloz presidente del Congreso salía sin querer dar muchas declaraciones. Sí, no fue muy claro todo. No fue claro. Escuchamos a Silvio Ovelar a su salida. Hay posiciones encontradas y bueno, es lo que la mayoría de los legisladores han creído
como procedimiento correcto el dejar sin quórum. Nosotros aceptamos una posición y bueno, vamos a ver cómo sigue esto, si se trata en los próximos días o no. Los que están a favor del proyecto ya estamos y quienes están en contra también. Y seguramente va a haber más debates y vamos a analizar si la próxima semana esto se incluye nuevamente en el orden del día. Se convocó, de hecho, para el 12 de diciembre próximo a una nueva sesión, ya con orden del día, el martes, para tratar los puntos que quedaron pendientes, algunos también bastante polémicos, pero en ese nuevo orden del día para una sesión extraordinaria no se incluye lo que tiene que ver con la ley de superintendentes. Es que la idea era meter esto antes de fin de año, sí. Y ya no va a haber plazo, ¿verdad? Porque hay que tratarlo en diputados, es muy ajustado. Sí. También hay que decir algo, metieron presión a algunos gremios y también algunas instituciones como la Iglesia Católica Paraguaya, que también sacó un comunicado pidiendo que se tome con calma esto y que no se trate de la manera que se estaba tratando, con esa urgencia que daba más bien sabor a apurón. Pidió el arzobispado, instó, sí, en realidad. Instó, y eso incluso se intentó utilizar para poder postergar. Así mismo. No, ni siquiera eso les movió. No. Cosa que en otro momento suelen mencionar bastante la Iglesia Católica, lo vimos, por ejemplo, cuando hablaban tanto de la famosa donación de la Unión Europea. Claro, y por lo general suele ser una palabra... Sí, que se respeta ahí. Que se respeta. Veamos un poco cuál era el movimiento a las afueras del Congreso con los manifestantes. Y vamos a estar presentes acá hasta la muerte si es necesario. Porque estamos sacando nuestro futuro de nuestros hijos y especialmente de nuestros jubilados. Jubilados de la caja de jubilaciones y de la AMPANDE y Oñón de Ibepa. Jubilados estamos presentes y ganamos esta lucha y vamos a seguir luchando a ganar a Santipeña hasta la muerte. Vamos a estar con una hora más. Ese Pachi, que estudie la consecuencia, porque le vamos a tirar huevo, papel higiénico a él. Es un traicionero, cobarde, hijo de Escarte. No tiene vergüenza, le quiso obligar al presidente del Senado. Al presidente del Senado le quiso obligar para que haya votación. No le dijo el presidente del Senado. No hay quórum, le dijo. Hay otra forma de juntar dinero, recursos para el Estado, pero no toquen los fondos de jubilación de los trabajadores porque esto nos va a llevar a la quiebra de todo el sistema de jubilaciones y nos va a llevar al proceso de privatización también de los fondos. El Congreso incluso también se notó hoy que necesitan más tiempo. Ellos tienen que debatir, tienen que hacer audiencias públicas, tienen que llegar a un consenso social para aprobar una reforma de las jubilaciones y las pensiones. Por eso estamos acá. Bueno, ahí los últimos que hablaban eran de Citrande. Sí, antes en el llamado del Partido Comunista. Sí. Y bueno... diferentes sectores obreros, sindicales, principalmente de diversas cajas, porque esto no solo iba a afectar a IPS, si bien es cierto, es la caja de la que más se habla y de la que más se teme que se eche en mano justamente. 1.700 millones tiene así, platita, IPS, de los jubilados y de los aportantes. Decían esta mañana, no se va a tocar, no se van a hacer préstamos, no se van a emitir bonos, incluso decía Basilio Núñez en un momento cuando que uno ve el proyecto de ley. Que autoriza. Y le autoriza y dice, podrán realizarse las siguientes acciones. Y cita ahí una lista, incluso la emisión de bonos también. Claro, y tratan de dar un mensaje como de tranquilidad económica cuando en su momento también dijeron que era una forma de inversión, que está perfecto, si tienen ese plan, creo que sean claros en el proyecto sobre todo. Así que todavía habrá mucho que hablar. Veremos si este año, sí. Veremos si este año, vos decías que todavía no, que no está en la próxima sesión. No, al menos hasta donde yo vi la extraordinaria del 12, el martes que viene. Martes 12. Porque quedaron muchísimos temas pendientes, claro, Diego. Entonces, se levantó el quórum. Claro, entre ellos tren de cercanía. Ojo con ese tema del proyecto de tren de cercanía que están reflotando también porque dicen que la versión anterior establecía un tope mínimo hasta el cual el Paraguay podía endeudarse para hacer ese famoso tren de cercanías. Y en este proyecto nuevo, ¿sabes qué, Diego? Ya no se establece un tope máximo. A la puta. O sea, podemos endeudarnos lo que queramos. No tenemos paz. Tenemos que estar alerta y expectantes con todo lo que pasa en el Congreso. Es parte de nuestro trabajo. Sí, señor. Bueno, a ver un poquito. Algunas personas que sí quedaron en la sala. Sí. Fueron muy pocos. No se lo vio, por ejemplo, a Javier Vera, alias
Chaqueñito. No estuvo Chaqueñito. No permaneció más en la sala de él. Bueno. Estuvo Basilio Núñez, Antonio Barrios, Derolis Maidana, Lizarela, Carlos Núñez, Hernán Rivas, se puede ver en algunas imágenes, Erico Galeano, Varela, Lilian Samaniego, Silvio Velar, Afara, Zacarías Irún, Arnaldo Samaniego, Derlis Osorio, Orlando Penner y liberales también. Hermelinda Alvarenga, Mauricio Amarilla, que él decía que estuvo, que de hecho él estuvo luchando por este proyecto ya desde hace años. Noelia Cabrera, que hoy se le hacía la consulta a la senadora Noelia Cabrera y no sabía o no quería justificar por qué iba a votar en contra de un mandato o por lo menos de una recomendación de su partido que le decía no voten a favor de este proyecto. Corría de las cámaras básicamente, se enojaba y entraba corriendo a la sala. Este es el panorama entonces lo que pasaba hoy en el Senado. El diputado también hubo una perlita. Sí, pero eso es anecdótico. Otro tema aparte, ¿verdad? Tema aparte. Por ahí mostramos antes que se vaya otro programa. Y lastimosamente no se tiene, al caer el sistema, la explicación que dieron en el Senado desde la Dirección de Comunicaciones es que no pudieron tener más el conteo de quienes estaban presentes. Yo también pedí comunicación y me dijeron que estaban preparando. Y después que no se tiene, que con el sistema, que bueno, etcétera. No nos enojemos con los funcionarios. Es lo que pasaba. Es lo que pasaba en el Senado en la jornada de hoy. Parece que vamos a enojarnos. 19:21, postergaron entonces este estudio de superintendencia de jubilaciones, no tiene fecha. Lo que sí tiene fecha es nuestro diálogo en un ratito sobre otro tema muy importante que tiene que ver con las armas. A la vuelta de la pausa. La mayor operación contra el tráfico de armas denominado Operativo Dacobo se lanzó este martes con intervenciones en Paraguay, Brasil y Estados Unidos para desarticular una organización criminal que operaba el tráfico internacional de armas. Los procedimientos en Asunción, Central y Ciudad del Este son encabezados por la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAT, junto con 19 agentes del Ministerio Público. La operación incluye una serie de allanamientos en 3 países, 22 en Paraguay, 10 en Brasil y 1 en Kansas, Estados Unidos. Un empresario de origen argentino y su pareja son señalados como líderes de la red criminal y para la sorpresa de muchos, entre los detenidos se encuentran Arturo González, excomandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, así como el coronel Bienvenido Fretes, exdirector del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico de Imabel. El modus operandi de la red incluía la importación facilitada de armas desde Croacia, Eslovenia y la República Checa a través de conexiones con Dimabel. Estas armas eran vendidas a intermediarios vinculados con el crimen organizado en Brasil. El mayor operativo de armatráfico Dacobo, que se desarrolla desde ayer en Asunción y Ciudad del Este, revela la vinculación de los detenidos y buscados con el poder político. Bueno, tema del momento. Hace unos días, un tiempito, veníamos hablando de armas nosotros también, a partir de una decisión del Ejecutivo. Y bueno, y ahora el tema de otro enfoque, pero creo que se cruzan un poco también las historias. Exactamente. Bueno, y queremos abordar este tema con nuestros invitados que ya nos acompañan. Hugo Villamayor de la Asociación de Legítimos Propietarios de Armas del Paraguay. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Acá hay un mensaje, Sí, le dije a Diego. No todo puede ser libertad. No todo puede ser libertad. Está bien el equilibrio. Muy bien, por fin, Diego, alguien te hace frente. Gracias por estar. Bueno, y Francisco Ayala de la Senat, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, Diego, Fernanda, un placer estar aquí. Gracias, Francisco. Yo también tengo un mensaje, un compañero liberteño me envió saludos. Pero no es el único, son muchos en la Senada. Me dijo que con él son 6. Muy bien. Así es, muchos saludos de parte de Schaffer. Ahí está, el amigo Schaffer. Y acá me dicen que hay un equilibrio perfecto. Estamos. Con Francisco, que es olimpista. Olimpista, ahí pues. Muy bien. Y Fernanda, que ella es de Paraguay nomás. Eso no existe, Batara. Sí, no sabemos bien. A ver, yo tengo una duda antes de entrar al tema más. Creo que se habló de esto, me parece interesante para la gente. ¿Por qué la Senat en un operativo de este tipo, verdad? ¿Cuál es? Bueno, ¿son grupos armados vinculados a las drogas? ¿Por eso o por dónde viene? Sí, son varias cuestiones. Primero, la Senat tiene como misión la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. La mayor parte, por no decir la totalidad de estas armas, iban a parar a facciones criminales tales como el PCC y el Comando Vermelo.
facciones dedicadas principalmente al narcotráfico y que tienen mucha presencia en Paraguay. Eso por un lado, entonces ya hay una vinculación con esa actividad ilícita. Y la otra es el estrecho relacionamiento que tenemos con la Policía Federal del Brasil, la confianza que se fue forjando y que hizo que esta investigación se trabaje entre Senat y Policía Federal. Yo no sé si ustedes pueden decir esto, pero también hay una versión que no se confía en la policía y que son temas muy delicados y que se suelen filtrar cuando maneja la Policía Nacional. No sé si es tanto así porque he visto situaciones y casos de operativos muy importantes también realizados con la policía. Pero yo te puedo hablar del vínculo formal entre la Senat y la Policía Federal que desde el 2014 se viene dando y ya con pavo real, estatus, una serie de operaciones. Ahora, Hugo, se habla y nuestro título dice la ruta del armatráfico o el centro de operaciones del armatráfico. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen como asociación después de todo esto que ocurrió? Como asociación nosotros estamos apenados y preocupados de repente porque encontramos que una persona estableció todo un sistema legal para introducir armas que nosotros como asociados no conocíamos, son marcas que no manejábamos a nivel nacional. En el mercado local no. En el mercado local legítimo. Esas armas nunca vimos. ¿Cuáles por exóticas o no? No, son armas que de repente vienen como con plataforma AR de repente y plataforma AK, Yankee rusa, que si bien viene de esa zona, pero que no estaban en venta al público. O sea, yo particularmente nunca recorrí varias armerías porque siempre me voy a mirar, por más que de repente no compre nada, pero me voy a mirar. Nunca vi. Quiere decir que esa marca en especial estaba viniendo, no luego con apoyo, con complicidad directa de la autoridad para simular un negocio legal que termina siendo ilegal. Que algo que nosotros reafirmamos. No es el único modo en el cual el crimen organizado se provee. Perdón, no se derrumba un poco los argumentos que la otra hablábamos acá, que las armas entraban solamente por el mercado negro, porque en este caso incluso es una casa comercial conocida, claro, por la importación de armas. Vos sabés que por eso te digo, nosotros estamos apenados y preocupados. Pero a diferencia del mercado negro, justamente por la capacidad de la trazabilidad de estas armas, fueron que llegaron a ellas. La investigación nace de allá, por más que borraron los códigos, se procedieron a realizar inspecciones técnicas con elementos químicos, con revenidos, que recuperaron esos códigos de las armas y ahí pudieron llegar al comprador de ese y a toda la estructura. Caso contrario, se da en las armas que salen de Estados Unidos, que son a 80%, que no tienen ningún número de serie y que le tornan como son consideradas armas fantasmas, allá en Estados Unidos y en este lado también. ¿Por qué el arma tráfico? ¿Por qué, digamos, porque uno se imagina más bien armas robadas del ejército o armas conseguidas ilegalmente que entran al mercado negro? Pero en este caso hay una importación de armas que entra al mercado ilegal después. Así es, ¿verdad? Sí, el esquema es bastante complejo y muy interesante de analizar. La empresa conformada legalmente, sí, el vínculo muy cercano con los altos mandos militares y por ende con la DIMABEL facilitaba que la empresa pueda importar legalmente las armas, ingresaban al país y a partir de allí se volvía turbio el sistema. Porque esas armas que habían ingresado se procedían, con lo que dice justamente aquí el compañero, se procedía al borrado de los números de series y estas directamente eran direccionadas a intermediarios asentados en Ciudad del Este que tenían ya los contactos con quienes hacían los pedidos, porque las armas venían por pedido. Y estos ya eran remitidos al Brasil. Los lotes enteros de armas remitidos al Brasil y a partir de ahí, ¿qué hacía la empresa? Empezar a fraguar documentos, a elaborar facturas para justificar, simular ventas de que esto se vendió dentro del territorio nacional. Un ejemplo de eso, de repente en Ciudad del Este hubo casos de personas a las que se les decía albañiles, empleadas domésticas, agricultores, pues dame una fotocopia de cédula, te voy a pagar 300.000. Ni tenían conocimiento de ello, ¿para qué? La gente salta por el 300.000 y ¿qué pasó? Esa persona figuraba como comprador de 4 pistolas. O 2 pistolas. Hay que aclarar que eso se hacía antes de la implementación del sistema integrado, donde todo era a mano y en libros, tipo libros contables. Hoy día tenemos un sistema que le expone a la persona que quiere manipular y que estos
hechos se relacionaron antes del sistema. Totalmente. 2021, finales del 2020, 2021 y 2022 es el tiempo en el que se desarrolló la investigación. Mucha gente está metiendo en el esquema. Totalmente. O sea, si hay 19 fiscales nomás luego... Hay que entender bien, en cuestiones de armas, nada se hace sin la venia de Dimabel. Desde la propia autorización para importar, las verificaciones, las autorizaciones para la venta. Acá te puede hablar justamente el compañero de eso. Y entonces, nada se podía hacer sin que exista una venia. Y en instituciones como del ámbito militar, sabemos que es verticalista. O sea, acá nadie toma decisiones por tomar. Si alguien toma una decisión, acepta algo, es porque hay una venia de más arriba. Entonces, siguiendo esa lógica, es evidente que aquí hay muchos más integrantes de todo este esquema. Mucha gente se pregunta por qué el pedido de extradición al Brasil. La causa empieza allá. Empieza con pequeñas incautaciones. Ya allá por el año 2020, el Brasil empieza a tener incautaciones. Ellos hacen el seguimiento. De repente eran lotes pequeños. 7 fusiles, 10 pistolas que se iban incautando, pero venían haciendo el seguimiento y, como dice, podían igual descubrir el número de serie, y llamaba la atención que coincidentemente varios casos tenían el mismo patrón, apuntaban a la misma empresa paraguaya, IAS o IAS, como empresa importadora de estos. Entonces allí empiezan a sonar las alarmas, la Policía Federal contacta con la SENAT hace el seguimiento en territorio nacional y se va descubriendo todo este esquema gigante. ¿Hubo una persona detenida recientemente, un militar, puede ser? Sí, uno de los objetivos principales justamente es un general que en ese periodo de investigación fue director de Dimabel, el general Orué, quien ya estaba entre la lista de objetivos. El día de hoy él se dio por detenido. Es lo último, digamos, en cuanto a las personas. Es lo último, 14 detenidos por el momento. Y también nos contaban el caso de un policía, con cuidado hablamos de esto, que también se habría eliminado. Sí, eso fue la semana pasada. Antes que salte todo. Coincidentemente, antes de que salte, todavía no podemos hablar, ¿verdad?, si eso tiene vinculación con alguna información que haya recibido o es una cuestión personal. Pero una persona buscada. Pero era uno de los objetivos que la semana pasada justamente perdió la vida. ¿Recibieron nuevamente aviso los que serían cabecillas de esta organización? Es una probabilidad muy alta, es muy probable que eso haya pasado. Porque hace unos pocos días ellos desvincularon ya a todos los miembros de su empresa, pagaron aguinaldos. Yo te voy a decir una cosa, todos los elementos apuntan a que la información se recibió muy a última hora. ¿Por qué te digo eso? Porque si la información se filtraba mucho tiempo antes, ya no íbamos a encontrar armas, ya no íbamos a encontrar lo que encontramos en su vivienda. La quema de archivos. En la vivienda se encontró dinero, armas, documentos, elementos informáticos. Quiere decir que si se les avisó, fue sobre la hora. Ya no pudieron reaccionar, digamos, para borrar pruebas. Lo único que pudieron hacer es huir, pero las evidencias están. ¿Y tiene un estilo narco también el tema del tipo de vida, así, o es otro estilo de...? Es un perfil bastante empresarial. O sea, uno habla con muchísimas personas, tenían contacto con esta gente y los veían como empresarios. Nosotros le vimos en un par de reuniones del PAD juntamente. ¿Eran parte de la asociación? Era una persona que siempre se acercaba con nosotros y compartía con nosotros. Y es más, nos arengaba a nosotros a que sigamos luchando por los derechos de los legítimos propietarios. ¿Quién? ¿Diricio? Diego, Diricio. O sea, finalmente nosotros estamos el grupo de personas que tenemos esto, llevamos a tambor batiente porque somos idealistas. Y están las personas que tienen un poder político fuerte y económico fuerte, que nosotros pensamos, bueno, comulgan con nuestra idea. Es más, en una revisión de quienes se acercaban a nosotros pudimos constatar que él no tenía ningún tipo de antecedente policial. Claro, una empresa visible. Claro, el perfil era una persona muy coherente, tranquila, no era de demostrar mucho poder económico. Y ahora, con respecto a las armas nomás, mencionaste una AK, por ejemplo, ¿esas son armas que se pueden normalmente importar para la población civil o son ya armas exclusivas de uso policial, militar? En realidad la ley 4036 es bien clara al respecto, ¿verdad? Cuando el arma tiene un mecanismo automático es para la fuerza de orden pública. Ahora, no limitan cuánto si es semiautomático para la población civil.
¿Cuál era la realidad en esto? Es que todas estas armas, o sea, eran semiautomáticas para adecuarse a esa situación. Claro, pero podían o eran transformadas. Así mismo. Y acá ya en el mercado negro. Una vez que ya llega al poder de las facciones criminales, eran modificadas y ahí sí ya... Y acá es una marca, un tipo de arma, ya como una forma de arma del fusil, digo. No, sería como una forma de arma. Y quiero dejar bien en claro. Hay modalidades deportivas internacionales de mucho respeto que utilizan este tipo de plataformas de rifle y se le conoce ya como rifles deportivos, ¿verdad? Es donde uno utiliza este tipo, incluso vos puedes buscar en YouTube, le vas a ver Keanu Reeves, el actor de Matrix, entrenando con un rifle muy parecido a esto, ¿verdad? O sea, se utiliza de manera deportiva esto. ¿Y son buenas armas, digamos? Son buenas armas. Son dúctiles más que nada. Bueno, vamos a seguir hablando enseguidita porque tenemos que hacer una pausa, Diego. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos hablando de esto, tiene que ver con tráfico de armas, estábamos hablando de montos, justamente muy interesante eso, ¿verdad? ¿Cuánto decía que vale un revólver en el mercado legal, digamos? En el mercado legal está establecido por la oferta y la demanda y hoy promedia una buena pistola para un ciudadano está entre 7 y 9 millones, ¿verdad? Un ciudadano que cumple con los múltiples requisitos que tiene la 4036. Ahora, esa misma arma en el mercado automáticamente se incrementa en el mercado negro porque la demanda de aquel lado es mucho mayor, entonces la oferta es menor. Y tienden a valer, una pistola te puede llegar a valer $2.000 sin ningún problema. Así como un rifle automatizado ya te puede llegar a salir entre $6.000, $7.000, $8.000 en el mercado negro. Ahora, ¿cuántos son los prófugos hasta el momento? Bueno, por el momento tenemos 3 prófugos principales, por llamarlo así. Más que nada la pareja dueña de la empresa, ¿verdad? Diego Diricio y Jessica Nan. Así mismo, hay también, no tengo ahora en mente el nombre, otra persona perteneciente a la empresa y hay otras personas más con órdenes de captura, pero entre los objetivos que nos propusimos en esta primera etapa, de los 17, ahora ya se cumplieron 14, o sea que quedan 3 de los principales para la captura. Pero hay que entender que esto no terminó ahora, al contrario. Con todo lo que se incautó en estos 20 allanamientos, documentos, computadoras, teléfonos celulares, circuitos cerrados, esto se va a ir ampliando. Esto se va ampliando y por eso decimos que ahora empieza la investigación real. El análisis de toda esa evidencia nos va a llevar a muchísimas otras personas y también a empresas. ¿Cómo limpiar la cara de las importadoras de armas en nuestro país después de esto y después de visualizarse ya algo que se tocaba como que de oído, que Paraguay era parte de la ruta del tráfico de armas? Ahora, yo sobre ese punto quiero ponerte en contexto. Vos sos comerciante y te dedicas a este rubro como cualquier otro rubro, como vendedor de tomate, por decirte. Y la autoridad te dice, vos le podés vender a Diego Marini. Diego Marini está apto, le cheque, ok. Entonces yo le miro a Diego Marini y me dice, ¿cuánto querés? 500 pistolas. Y ahí viene de repente cada importador. 500 es mucho, Diego. Te voy a dar 100. ¿Me entendés? Y no es mi responsabilidad cuidarte a vos, es la responsabilidad de la DIMABEL. Y le daba a Diego, ¿qué pasa? Diego al año desaparecía. Y aparecías vos. ¿Verdad? ¿Quién habilitaba esa empresa? La DIMABEL. ¿Me entendés? La DIMABEL es la entidad que acá tiene participación activa en todo. O sea, el centro de DIMABEL. Acá a mí, sobre el punto, me apena un poquito por muchas empresas que estaban esforzándose de operar en el margen de la ley muchas veces. Y nosotros en el marco de la investigación logramos detectar, por ejemplo, que no era solamente favorecer a esa empresa de repente agilizando o adecuando algunos trámites, era muchas veces también el favor que ellos hacían, archivar, famoso... Entorpecer. ¿Cómo es que le llaman? Guardar en el escritorio los expedientes de otras empresas para beneficiar a la empresa de ellas. Entonces, habían empresas que estaban queriendo hacer legalmente, formalmente, y se veían perjudicadas porque el vínculo que había entre IAS y la DIMABEL era bastante fuerte. Les terminaban ahogando. Claro, por eso te digo, y de repente empezaron a salir resoluciones que cada vez era más de entorpecernos a nosotros.
Por decirte, un pobre ciudadano que venía del Chaco tenía que venir 4 veces a registrar y cada vez que venía eran 600.000 guaraníes. En 4 veces para registrar un solo arma, para él poder defenderse en el Chaco. O sea, nosotros pagamos el pato, nosotros los legítimos propietarios. Por eso consideramos esto de cierta forma beneficioso, tenía que explotar para que vean nuestra realidad. ¿Usted cree que le va a perjudicar ahora? Ahora yo te juro, Diego, yo creo y quiero pensar de que el gobierno tiene que actuar correctamente. Este es el momento no de prohibir, es el momento de poner a funcionarios patriotas, honestos, en la Dimabel, en donde sea, gente que funcione los controles. Y yo no tengo problema, que me controle. Pero así también paso los controles, que me dejen en paz, Diego. Yo no represento un peligro. Yo me quiero ir a tomar un tereré, me quiero ir a comer un asado, quiero estar con mi familia y no soy ningún peligro. ¿Por qué a mí me criminalizan? La solución no es la prohibición de la importación. Jamás va a ser, porque los criminales tienen una infraestructura muy fuerte también, adquiriendo del exterior de manera ilegal. Una cosita nomás para terminar, porque nos están apurando un poquitito con el tiempo, se nos acaba lastimosamente, porque es muy interesante todo. Esta intención de impedir la importación está vinculada, Francisco, a esta investigación. Sí, justamente el ministro estuvo mencionando eso, de que desde que prácticamente asumió la Senat, él recibió la información de lo que se estaba ejecutando, de lo que estaba ocurriendo. Esa información se puso a consideración del señor presidente. O sea, es por eso que ocurre esto. Evidentemente que se fueron tomando ya medidas previas de manera que esta situación se vaya agravando. Y ojalá que ahora entonces el ministro le aconseje bien y no tome otra decisión más perjudicial para nosotros. Vamos a ir discutiendo esto. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Hacemos una breve pausa. Y ya volvemos. Muy bien, 19:55, cambiamos de tema radicalmente. Hay novedades importantes en Perú con respecto al presidente Alberto Fujimori. Porque en instantes va a salir en libertad después de que un tribunal constitucional de ese país haya ordenado la liberación, reiteramos, del expresidente peruano Alberto Fujimori. Escuchamos y compartimos las imágenes y la señal de ATV Perú. Lo que está ocurriendo un poquito al interior del penal de Barbadillo, donde se encuentra la mayoría, digamos, de familiares y personajes políticos del fujimorismo es, digamos, en una suerte de explanada o de estacionamiento, si se podría mencionar así, del penal de Barbadillo, pero luego a unos metros ya está la puerta puntualmente del propio centro penitenciario de Barbadillo. Y hace instantes hemos visto a el ex parlamentario Luis Galarreta tocar la puerta precisamente ya del propio recinto penitenciario, a hablar con un representante, se entiende, del INPE, y este le ha permitido ingresar. Se supone que ya por la demora también hay cierta inquietud por parte de los familiares directos y de los políticos también naranjas, y por eso es que Galarreta... Bueno, ahí está la imagen, Diego. En breve sale en libertad. Recordemos que la máxima corte declaró fundado un recurso mediante el cual se restituye el indulto humanitario para Fujimori. Un indulto que había recibido por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en víspera de la Navidad del 2017. Fujimori estuvo en libertad por unos meses y después volvió a prisión por una intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después de años, finalmente esto se resuelve de esta manera por parte de un tribunal constitucional. Muy bien, atentos entonces a estas novedades desde Perú. Fujimori, el expresidente, podría salir en libertad. Hablemos de otra cosa ahora, mucho más agradable de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Sí, Navidad Rapere, esta campaña que estamos realizando en nuestros medios. Ya ven ahí al costadito también de Diego que está la cajita llena de juguetes, otros juguetes que vamos teniendo aquí en el estudio. Lo que queremos es hacerles pasar una Navidad feliz a muchos niños y niñas, Diego. Así mismo, así que si pueden traer juguetes, decimos juguetes no bélicos que estén en un envoltorio transparente. Aquí puede ser en Encarnación, puede ser en Ciudad del Este, así que
hay lugar para dejar los juguetes y nosotros muy contentos, por supuesto, de recibir la generosidad de la gente una vez más para que los niños estén contentos. Bueno, nosotros nos vamos, pero a traer nuestros regalos. Traemos nuestros regalos y también ya disfrutamos de lo que se viene con el sur. Sí, mi tierra roja. Ojo, antes de cerrar nada más, se largó la lluvia en algunos puntos nuevamente de Asunción. Bueno, nos vamos nosotros. Nos vamos con esto, hasta mañana. Chau.